Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Vamos a arrancar. Esperé unos minutitos por algunos que se podían conectar a último momento. Pero bueno, bienvenidos a esta tercera webinar de una serie de webinars que estamos haciendo gratuitas, abiertas para la comunidad, para distintos profesionales y áreas de trabajo. Así que bueno, espero que les guste, que les sirva y con que se lleven alguna idea interesante o alguna idea inspiradora, yo ya voy a estar contenta. Mi nombre es Natalia de Rosa, yo soy la directora de la agencia Endpoint. Nosotros somos una agencia de negocios que trabajamos para ayudar a nuestros clientes a que les vaya bien, a que mejoren sus resultados. Y bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con el tema de hoy, que es marketing para profesionales. Y bueno, un poco la idea de esta webinar tiene que ver con, con que justamente las herramientas de marketing o las herramientas comerciales son para todos. Y no solamente las empresas o las grandes empresas son las que pueden hacer marketing, sino todos. De hecho, lo necesitan. Justamente a veces uno estudia una carrera cualquiera que haya elegido, abogado, contador, medicina, arquitectura, cualquier carrera que uno elija, no necesariamente o no directamente, tienen herramientas comerciales. Pero la realidad es que cuando después van a trabajar, sobre todo cuando no trabajan dentro de una empresa, sino cuando trabajamos en forma independiente, se encuentran con que, bueno, necesitan tener herramientas comerciales o alguien que se ocupe de eso, porque realmente, ¿cómo hacemos para tener más clientes? Entonces, bueno, el objetivo de esta charla es justamente darles algunas ideas. Por supuesto, de todos los temas que vamos a hablar hoy se puede hablar un montón, todos se pueden ampliar, todos se pueden profundizar, pero bueno, la idea es tener unos conocimientos básicos o disparadores por lo menos. Y bueno, yo mencionaba acá, puse como algunas de las profesiones que creo que para las cuales esto puede ser de utilidad: abogados, escribanos, contadores, médicos, psicólogos, arquitectos, y se me ocurren más, obviamente, diseñadores, decoradores, ingenieros. Bueno, en cualquier área de trabajo, en cualquier empresa siempre necesitamos tener algunas de estas herramientas para poder tener más clientes, ¿no es cierto? En este momento que además particularmente estamos atravesando, obviamente que esto se hace todavía más necesario. Pero bueno, lo que vamos a charlar hoy no es exclusivamente para el contexto de la pandemia, sino que es algo que creo que les sirve de manera general. La idea fue dividir esta charla en 4 partecitas que en realidad tienen que ver con cómo creo que deben organizar este trabajo comercial. Es importante que nos tomemos el tiempo, quizás que frenemos un poco la pelota, que nos tomemos un día de trabajo, que nos tomemos una mañana, una tarde, más de un día quizás también hace falta, y que pensemos en todos estos puntos. Para empezar, vamos a arrancar por investigar. Tenemos que conocer. A veces uno piensa que las cosas ya las sabe por experiencia, por años, pero bueno, sentarse a pensarlo, sentarse a reflexionar acerca de eso y buscar un poco más, porque seguro va a haber cosas que se dan cuenta que no sabían eso o que descubren que hay otras cosas nuevas, porque además las reglas del juego van cambiando. Así que sentarse y tomarse el tiempo para eso, para investigar, es interesante. Ahora vamos a ver qué es lo que significa, ¿no?, investigar. Luego definir, que es la segunda etapa, que tiene que ver con tomar definiciones acerca de qué es lo que vendo, acerca de cuál es mi diferencial y luego acerca de qué es lo que vendo. Y recién después vamos a promocionarnos. Y por último, bueno, fidelizar. Digo recién después y hago hincapié en el recién después porque en general cuando alguien quiere tener más clientes, un profesional, una empresa, es como que rápido dicen, bueno, quiero hacer publicidad porque quiero tener más clientes. Y la verdad no hay que arrancar por ahí. Hay que arrancar por los pasos 1 y 2, que por eso a propósito me gusta la idea de transmitírselos y de hacer hincapié en esos puntos. Y son mucho más relevantes los pasos 1 y 2. El otro es como que la promoción ya viene como por decantación. Por supuesto que también es importante, porque si no nos damos a conocer no nos van a llamar. Pero si nos damos a conocer mal, capaz que hasta es perjudicial. Entonces, bueno, esos serían los 4 pasos que voy a proponer en esta webinar. Y para arrancar con el primero, como les decía, que es investigar, vamos a ver acerca de qué es lo que tenemos que investigar, ¿no?
Y bueno, esto tiene que ver con conocer qué es lo que hay en el mercado. No solamente lo que yo ofrezco, que eso ya lo sabemos, y seguramente muchos de ustedes que estarán del otro lado tendrán mucha trayectoria, conocerán bien a sus clientes, conocerán también a sus colegas, dirán, bueno, este mercado se mueve así, los clientes se mueven así, porque obviamente que tienen mucho conocimiento, pero después también hay que ver qué es lo que están haciendo en este momento otros colegas que yo capaz no lo vi. Entonces empezar a investigar por ese lado y también, muy, muy importante, casi les diría lo más importante, conocer a los clientes. Pero conocerlos desde otro punto de vista, conocerlos más en profundidad, no como los conozco cuando me vienen a consultar, sino tratar de pensar un poco más en profundidad en qué es lo que pasa antes de que me vengan a ver. Porque justamente vamos a tener que empezar a trabajar en ese antes de que me vengan a ver, antes de que me conozcan qué pasó, qué camino recorrieron, cómo llegaron a mí. Y todo lo que pasó antes, hasta que tomaron la decisión de elegir estar conmigo, o con un competidor, con otro colega, todo lo que pasó hasta ese momento, es importante también saberlo, porque ahí nosotros también podemos intervenir. Así que vamos a empezar por esta parte que tiene que ver con conocer al cliente. Lo que vamos a pensar es, ¿qué es lo que hace el potencial cliente cuando necesita mi servicio? Vamos a suponer que soy un abogado. Bueno, ¿qué es lo que hace una persona cuando necesita un abogado? Por supuesto que debe haber múltiples respuestas. Por un lado, porque hay distintas especialidades. No es lo mismo un abogado que trabaja en derecho laboral que uno que trabaja en derecho comercial y así todas las clases de derecho que haya que quizás yo no conozca tan técnicamente, pero sí es cierto que las diferencias pueden ser enormes. Segundo, además de que hay distintos tipos, digamos, de servicios que un abogado puede ofrecer, también el cliente va a tener distintas necesidades, porque dentro del derecho laboral habrá distintas necesidades que pueden tener, o distintas situaciones o distintas particularidades. Entonces nosotros tenemos que entender cómo se mueve previamente y cómo hace esa búsqueda ese potencial cliente hasta que nos encuentra o hasta que encuentra, como dije antes, a un colega, un competidor, porque en definitiva nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ganarnos a ese cliente. Eso es lo primero que vamos a mirar. Luego también tratemos de pensar en si sabe lo que necesita. A veces vienen con una consulta tan concreta que entendemos y sabemos que sabe lo que necesita, pero otras quizás piensa que sabe lo que necesita pero no lo sabe y nosotros sabemos que nos está pidiendo, vamos a decir, de manera equivocada. O a veces no lo sabe expresar, a veces no sabe qué es concretamente lo que necesita. Entonces tenemos que orientarlo también en eso, pero nosotros tenemos que entender, antes de llegar a esa orientación, como todavía no llegó a nosotros ese potencial cliente, nosotros tenemos que entender cómo se hacen las preguntas ese cliente, qué búsqueda hace, qué hace, pide recomendación, investiga en internet, que eso es algo de lo que vamos a hablar bastante porque justamente nos parece que es muchísimo lo que todos hacemos, es ir a buscar en todos los ámbitos. En la medicina le vamos a preguntar, como dicen los médicos, al doctor Google, si necesitamos un abogado también. Por supuesto que también se puede pedir recomendación y que se mueven mucho las cosas por recomendación. Pero bueno, también hay una búsqueda de otras a través de otras fuentes y también hay búsqueda de información. Me recomendaron este médico, pero igual quiero ver quién es. Lo voy a googlear, a ver qué encuentro, qué información hay. ¿Sí? ¿Qué trayectoria tiene? Es como que siempre hay una búsqueda de información. Y en ese momento que está haciendo ese recorrido, el potencial cliente es donde nosotros podemos intervenir. También, ¿qué información busca? Porque, ¿cómo busca? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué pregunta? ¿Necesito un contador? Bueno, esa puede ser una pregunta bastante genérica que sí, efectivamente se da y que uno puede decir, necesito un contador. Pero ¿y después, y para qué? ¿Y qué tipo de contador? Que brinde qué tipo de servicios, o que me lleve a qué tipo de, no sé, impuestos, o qué tipo de asesoramiento tiene que brindarme, o a qué tipo de empresas o qué tamaño de empresas atiende ese contador. Entonces tenemos que saber bien qué es lo que el cliente está buscando, qué tipo de información está buscando. ¿Y dónde la busca? Como decíamos antes, si pide recomendación, si se fija en Google, si se fija en foros, si mira redes sociales, si consulta en eventos, si lo consulta en la universidad, dependiendo también obviamente del área, pero hay un montón de opciones. Seguramente las respuestas sean múltiples, pero seguramente debe haber también ciertos
patrones. Y si la respuesta es múltiple, está bueno que también lo sepamos porque tendríamos que intervenir en todos o por lo menos en los más importantes de esos lugares en donde el potencial cliente nos busca. Y ahí aparece un concepto que en inglés, Customer Journey, que en realidad se traduce como recorrido del cliente, que es un concepto que usamos en marketing, en áreas comerciales, para justamente entender todo esto que estaba yo diciendo respecto de qué es lo que hace el potencial cliente. Entonces, hay como distintos pasos, está medio chiquitito así que lo voy a leer. Empezamos por lo que es como la conciencia o la toma de conciencia o el momento en el que me doy cuenta o empiezo a notar que necesito algo. ¿Qué hago ahí en ese momento? Y hay distintos tipos de influencias en ese momento. Cuando yo estoy atento porque tengo alguna señal que me hace que necesite algún tipo de profesional o algún tipo de servicio, justo le presto más atención a las publicidades que están relacionadas con eso, a las conversaciones, a la gente que le pasa lo mismo. Digo justo así irónicamente porque obviamente nuestra atención es selectiva y cuando estamos atentos a un tema, ni bien escuchamos ese tema, lo pescamos y lo tenemos más en cuenta, que por ahí alguien habla de un tema cuando a nosotros no nos interesa y en ese momento no le prestamos atención. Entonces hay un momento, una etapa primera donde la persona empieza a prestar atención. Y luego donde nos empieza a considerar como una de las posibles soluciones. Pero para que nos empiece a considerar como una de las, se llama consideración esa etapa, ¿no? Para que nos empiece a considerar como una de esas opciones de solución, nosotros primero tuvimos que haber estado presentes en alguno de esos momentos en donde tenía la necesidad. Por eso digo que es tan importante saber cuál es el recorrido del cliente o el Customer Journey, o sea, por qué pasos va pasando. Cuando primero empieza a prestar atención a dónde busca, a quién le pregunta, qué busca, qué pregunta, en qué distintos canales de comunicación, si le presta atención, no sé, a la radio, a la tele, si lee en los diarios, si mira en internet, si lo mira a través del celular o de la compu, hay ciertos comportamientos que se dan más en la computadora y otros que se dan más en el celu. A veces estoy más apurado y lo miro depende del servicio, lo miro en la compu, lo miro en el celular, o depende del tipo de servicio, quizás si es, no sé, algo más relacionado con lo estético, vamos a decir, ya sea estética, digamos, personal, o ya sea lo estético, por ejemplo, no sé, un diseñador, un arquitecto, un decorador, digamos que la imagen es muy relevante, quizás le voy a dar más bolilla a información que esté, por ejemplo, no sé, en Instagram, porque miro las fotos y lo estético me llama más la atención en ese momento, estoy más permeable porque quiero redecorar mi casa. En cambio, si estoy preocupado porque me salió mal un estudio médico y por ahí más tranquilo, en mi casa, en un momento determinado, lo voy a googlear, lo voy a leer en la computadora, voy a buscar en ciertos foros o ciertas páginas, o sea, la búsqueda la voy a hacer diferente dependiendo de cuál es la problemática que tengo. Y es importante que como profesionales, como parte de la gestión esta de marketing, pensemos primero en eso, en cuál es ese recorrido que hace el cliente. Bueno, finalmente viene la parte de la compra. Lo que pasa es que la parte de la compra se da después de, como decía recién, el momento de la consideración no se encontró, hubo un proceso de ventas en el que nosotros no sabemos si nos está comparando con alguien más. Puede ser que un paciente, voy a decir ahora pensando en los médicos, puede ser que un paciente obviamente vaya a ver, está preocupado por un tema y vaya a ver a más de un médico y compara a ver con cuál se siente más cómodo, cuál le dio más, lo hizo sentir más confiado, cuál lo hizo sentir mejor, cuál le dio información que le pareció más creíble o más de valor. Entonces, en algún punto nos está comparando. Mismo puede ser con un psicólogo, uno puede ir a 2 o 3 y ver con quién se siente más cómodo. O con un diseñador, entonces uno ve los bocetos o los trabajos anteriores. O sea, en general, cuando estamos en el momento en el que nos contactan, es muy probable que nos estén comparando con otros profesionales y nosotros ahí tenemos que ser conscientes de con qué otras cosas nos pueden estar comparando, con qué otro servicio, con qué otra empresa, con qué otro estudio, ¿sí? Y entonces se da esto que se llama el proceso de ventas, que es cuando lo asesoramos y tratamos de cerrar esa venta. Esa parte es una parte que muchas veces hace justamente el mismo profesional, contador, abogado, médico, decorador, todas las profesiones, cualquiera de las que estamos hablando. Pero bueno, no deja de ser una herramienta, un momento de venta, están concretando una venta, eso es algo absolutamente comercial. Entonces a veces está bueno tener algunos tips de técnicas de ventas también.
y conocer y entender y tratar de pensar en de qué manera lo puedo conquistar. No necesariamente lo que la persona me dice es lo que es. A veces me dice excusas, a veces me dice me evade, ¿no es cierto? O sea, está buena la idea de que haya una mini capacitación en técnicas de venta también, porque hay un proceso para cerrar esa venta. Y bueno, después ya sí viene una parte posterior que tiene que ver con la retención o con la recomendación. La retención es, bueno, obviamente que se quede conmigo, que vuelva, por ejemplo, siempre vuelva a que yo lo siga asesorando. No sé, si es un trabajo digamos, un trabajo mensual, vamos a decir, como puede ser el del contador, bueno, que se quede todos los meses y que no cambie en algún momento determinado, por más que haya dificultad, porque no es tan fácil cambiar de contador, o lo mismo con un médico. Quizás en otros casos, como por ejemplo un abogado, por ahí, bueno, tiene confianza, hicimos este caso y después cuando cerró el caso, dentro de 2 años tiene otro problema y capaz que se olvidó de mí. Entonces ahí está bueno también, en todos los casos está bueno, pero digo, ahí está bueno también mantener un vínculo porque tengo que retenerlo, ¿no? Digamos. Y por último, la recomendación, que sabemos que obviamente un cliente satisfecho nos va a recomendar y eso siempre es útil y viene desde cómo es nuestro servicio con nuestro cliente, con nuestro paciente, depende de lo que estemos hablando. Entonces, bueno, investigar, digo, conocer a la competencia y uno mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo mencionaba es las búsquedas en Google, y lo menciono porque obviamente hacemos búsquedas en Google todos. Entonces, busquemos, a ver, si yo fuera un cliente o un potencial cliente, ¿qué buscaría? A ver, ¿y qué me encuentro? Porque ahí es donde van a ver otras páginas de otros profesionales o de otros estudios y qué es lo que la gente encuentra cuando busca eso, porque en definitiva nosotros tenemos que tratar de saber qué es lo que hacen los demás y también si nos encuentran a nosotros y cómo nos encuentran y qué es lo que leen de nosotros. Bueno, obviamente información del competidor e información nuestra, a ver qué es lo que se encuentra cuando el potencial cliente busca. Hasta ahí tenemos una información analizada de qué es lo que está pasando en el mercado, vamos a decir, y que todo lo anterior a que el potencial cliente nos contacte. Pero también nosotros tenemos que saber que cuando nos contacta, o mismo desde antes, si se quiere que nos contacte, nosotros tenemos que definirnos a nosotros. Y acá, con definirnos, yo le puse a propósito la palabra definir porque tiene que ver justamente con tomar decisiones acerca de nuestros servicios. No se llama así, técnicamente se habla de posicionamiento, se habla de construcción de marca o de branding, no importa, hay distintos términos. Lo importante es que acá estamos definiendo qué es lo que vamos a vender. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, y lo más importante, es qué me diferencia. ¿Qué me diferencia a mí como profesional o a mi estudio, si yo tuviera un estudio? ¿Qué es lo que me diferencia? Porque, ¿por qué el cliente me elegiría a mí y no a un competidor? Entonces, ahí es donde van a salir nuestras habilidades distintivas. Esto es lo más relevante, es por donde tenemos que empezar una vez que tenemos toda la información que investigamos, antes de salir a hacer promoción y a vender nuestros servicios. Primero, ¿por qué el cliente me elegiría a mí? ¿Qué me hace único? Y acá tenemos que pensar en algo que es no solamente qué es lo que, digamos, qué me hace bueno o qué me hace bueno. Yo soy un muy buen contador, o yo soy un muy buen médico, o yo soy un muy buen abogado, o yo soy un muy buen arquitecto. No, lo que tenemos que pensar es qué me hace único. Yo soy el único que, y bueno, hay que completar esa frase, yo soy la única que, y completo esa frase, porque lo que nos hace únicos es lo que va a hacer que no les quede opción si eso es lo que el cliente quiere y necesita o valora. Entonces, siempre lo primero que tenemos que definir es qué es lo que nos hace únicos. A veces, ojo, esto es súper difícil, a veces es difícil encontrar algo que me haga único. Yo soy muy bueno en esto, pero no soy único, hay otros que también lo hacen bien. Entonces, hay que tratar de buscar, y si no lo hay, hay que desarrollar algo que nos haga únicos. Y esto también es muy importante, si no hay, hay que desarrollarlo. Nosotros tenemos que tener algo que nos haga únicos, porque eso es seguro lo que nos va a hacer diferentes en el mercado, nos va a hacer más elegibles, nos van a querer elegir porque eso es lo que valoran. Pero primero tenemos que pensar qué es lo que nos hace únicos y diferentes. Y en esta búsqueda de qué es lo que nos hace único, obviamente tenemos que pensar en cuáles son las habilidades que tenemos, cuáles son las habilidades propias, ya sea por nuestra experiencia, por nuestra trayectoria,
por aquellas cosas que naturalmente nos salen más fácil o que nos sentimos más cómodos, por aquellas cosas en las que hemos ganado más experiencia que otros por la razón que sea, porque se dio así, pero cuáles son las habilidades propias que tenemos y también, como decía recién, cuáles son las habilidades únicas. Pero después no alcanza con eso, porque también esas habilidades tienen que servirle a alguien, porque, no sé, yo puedo tener expertise o una habilidad única en algo que a nadie le interesa o a nadie le sirve o a nadie valora. Entonces, también tiene que coincidir con las necesidades del potencial cliente y que las valore. Y ahí, en esa conjunción entre mis habilidades únicas y lo que el cliente o potencial cliente necesita, es donde está el espacio para que nosotros podamos crear nuestra marca personal. Ese es el lugar en el que nosotros tenemos que movernos y a partir de ahí vamos a desarrollar entonces la construcción de nuestra marca. Cuando decimos la construcción de nuestra marca es la imagen, como decíamos, mi renombre, mi nombre en el mercado, la imagen, la estética, el tipo de servicios que voy a ofrecer, la comunicación. Todo lo que hagamos depende de esta decisión, de qué es lo que elegimos como diferencial, qué es lo que nos hace únicos y a partir de ahí tomo todas las decisiones de en dónde comunico, qué cosa digo, a quiénes, cuándo. Todas las decisiones que voy a tomar para armar, incluso qué servicios brindo, o sea, todas las decisiones que voy a tomar las voy a hacer en función de este espacio de marca personal que yo elegí, que tiene que ver con lo que nos hace único y los clientes valoran. Por eso me preguntaba yo si es suficiente decir soy contador, o soy abogado, soy médico, bueno, puntos suspensivos, todas las especialidades, todas las profesiones que podamos nombrar. Porque uno podría decir, bueno, yo ya soy abogado, la gente ya sabe lo que eso significa. Bueno, pero entonces no hay ninguna diferenciación ahí. Entonces competimos con todos los abogados. ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántos, y para entrar más finos, cuántos dermatólogos, supongamos una especialidad médica? ¿Cuántos psicólogos? O sea, competimos con todos, porque todos los que tienen el mismo título, y no son todos iguales, no somos todos iguales. No solo porque hay mejores y peores, sino también porque hay especialistas o porque hay distintas trayectorias, o porque hay distintas cuestiones. Por supuesto que después va a haber empatías, pero bueno, eso también es parte de nuestra diferenciación. ¿En qué somos mejor? ¿Con qué tipo de clientes, con qué tipo de pacientes nos llevamos mejor o es mejor que nuestra habilidad, digamos, se desarrolla más o se evidencia más? Entonces, yo creo que no, que la respuesta, si es suficiente decir soy abogado, no, la respuesta es no, no es suficiente. Nosotros tendríamos que tener un diferencial que justamente nos destaque por encima del resto de los colegas. Por eso digo, no es proactivo decir soy abogado, porque me comparan con cualquiera. Si yo quiero realmente ganar más clientes, tengo que definir cuál es mi diferencial y proactivamente salir a buscarlos, salir a buscar a mis clientes. Y para salir a buscar tengo que hacer cosas que tienen que ver con la comunicación, con la promoción, etc. Perdón. Entonces, acá aparece lo que se llama como idea, se los digo, pero es un ejercicio bastante útil, lo que se llama elevator speech, elevator speech o el discurso de ascensor o el pequeño argumento de ascensor. La historia es que esto tiene mucho que ver con los negocios, cuando uno tiene un proyecto o uno tiene una idea y dice, bueno, supongamos que tengo una idea que es brillante y justo voy a subir al ascensor en un edificio y me encuentro con un multimillonario que está pensando en invertir en proyectos nuevos y va a subir, ahí la foto dice el quinto, va a subir al quinto piso, o sea que tengo el espacio del recorrido del ascensor de quinto piso. Digo, no, porque yo soy una persona que tengo buenas ideas. Bueno, contame, me dice, ya entre que me presenté ya pasé de la planta baja al primer piso, así que me quedan 4 pisos para contarle mi proyecto y que tenga ganas de invertir conmigo, porque ese es el tiempo que me da para escucharme. Entonces, en este cuentito, lo que nosotros tenemos que pensar es ¿cómo hago para definirme tan rápido? Y bueno, se supone que en esas 2 o 3 líneas, esos 2 o 3 renglones que le digo, es súper convincente y eso es lo que atrae al súper inversor. Esta idea, más allá que es pintoresca, bueno, obviamente en marketing se usa un montón, con los productos y las empresas se usa un montón, o con los proyectos o los emprendedores se usa un montón porque uno hace el ejercicio de entender y de poder decir en poco tiempo, en poco espacio, de poder decir realmente cuál es nuestro diferencial. Entonces yo tengo que poder
en muy poquito tiempo definirme, decir quién soy. ¿Por qué lo sugiero para los profesionales? Porque viene un poco de la mano con lo que estaba diciendo antes de la diferenciación. Si yo tengo la capacidad de en 2 renglones o en 3 renglones definirme, sabiendo que muchas veces voy a tener oportunidades así. Lo del ascensor es una anécdota pintoresca, pero la verdad es que muchas veces puedo tener posibilidades de que alguien me pregunte, ¿a vos qué te dedicas? Y la verdad es que quizás se lo digo, no sé, a alguien en un medio de transporte, en un café, en un evento, en cualquier momento y lugar puede ser que me cruce con alguien que si yo tengo la capacidad de decirle brevemente quién soy, digamos, habiéndome definido, entonces es mucho más probable que si siempre hago ese ejercicio, es mucho más probable que consiga más clientes y que haya más gente que me conozca o que me recomiende, porque estoy bien definido en un lugar. Vuelvo a la pregunta que hice antes, si es suficiente decir soy psicólogo, o si es suficiente decir soy abogado, soy médico, ¿no? Porque es algo tan amplio y hay tantos que compiten, digamos, por lo mismo, que me define, pero hasta ahí, me define como medio vagamente. Si yo realmente quiero buscar o conseguir más clientes, tengo que buscar qué es lo que me hace especial o qué es lo que me hace diferente. Y luego, ¿qué servicios ofrezco? Porque en función de cómo me definí, cuáles son los servicios que voy a ofrecer, cómo los explico y también pensar en cómo los explico desde el problema del cliente, porque el cliente no siempre sabe lo que necesita o no siempre sabe usar las palabras que nosotros como profesionales y como técnicos sabemos que son las que son, pero no necesariamente lo sabe decir. Entonces también tenemos que tratar de ponernos en sus zapatos y tratar de brindarle, ofrecerle el servicio un poquito desde sus palabras. Y esto también le simplifica la decisión, porque yo es como que le doy, voy a decir, el paquete más cerrado. Pienso en, por ejemplo, en áreas relacionadas con la salud, pienso realmente en concretamente cuáles son los problemas o los síntomas que la persona tiene, ¿no? Entonces, bueno, usted tiene tal y tal y tal síntoma, bueno, entonces esto puede ser para mi especialidad. Esto es algo que puedo atender yo. Es como atraerlo desde su síntoma o desde su necesidad concreta o desde las palabras que esa persona usaría para acercarse a un profesional de mi área de expertise. Bueno, y una vez que ya investigamos y una vez que ya nos definimos, viene la parte de la promoción, en donde nos damos a conocer. Ahora sí, obviamente es importante ya haber hecho todo el trabajo anterior, pero ahora sí queremos divulgar. Entonces hay muchas maneras de darnos a conocer. La más básica de todas es nuestra red de contactos, que a veces uno dirá, bueno, sí, un poco sí, o mis conocidos saben lo que yo hago, mis conocidos saben que yo me dedico a esto, pero a veces se puede explotar un poco más. A veces hay que contar un poco más lo que uno hace, sobre todo cuando definimos eso que nos hace únicos. Bueno, ahora me estoy dedicando específicamente a esto, o ahora además tengo más trayectoria en esto, o hice un curso de tal cosa. O sea, contar a nuestra red de contactos para que sepan para ellos o para otros que ellos puedan recomendar. Entonces, explotar un poquito más nuestra red de contactos, que seguramente todos tenemos una red mucho más amplia de lo que a veces pensamos. Cuando uno se sienta a mirar sus propias redes sociales o su propio celular, los contactos agendados, su propio WhatsApp, y empieza a mirar uno por uno y dice, esta persona hace mucho que no la contacto y por ahí a ver qué pasó, o obviamente ni hablar viejos clientes, ¿no? Pero bueno, eso venía un poquito más adelante, pero también no dejan de ser parte de nuestra red de contactos. Bueno, obviamente en eventos, de los que sea, de las especialidades que sea, acá es uno de los momentos en los que funciona el elevator speech. Acá es uno de los momentos en donde yo tener una frase preparada y cortita nos define y a veces capta la atención de alguien con quien estoy charlando, ¿sí? Porque somos un grupo que nos estamos conociendo, estamos tomando algo, distintas personas y bueno, van hablando distintas personas y de repente lo que yo digo es muy diferencial y nos van a prestar más atención. Entonces, en los eventos, por ejemplo, es un momento especial en donde podemos aprovechar para usar ese pequeño discurso que desarrollamos. Ahí puse, bueno, elevator speech. Y acá puse, bueno, tarjetas personales. Quizás esto suena un poco viejo, pero todavía hay algunas áreas, depende, hay algunas áreas que todavía las utilizan y las imprimen. Yo conozco varios profesionales que lo están haciendo. Y también, bueno, si no, los contactos en WhatsApp. Pero en ese momento, en los eventos, es un momento donde uno tiene que aprovechar y decir, bueno, dale, estemos en contacto, toma, o te doy una tarjeta o dame tu celular que te mando ya, y de paso lo agendas, y que te mando ya mi dato. Y ahí
cuando le mandás tus datos, mandárselos de una manera prolija como si fuera una tarjeta personal, ¿no? Porque es como el reemplazo de... Son pequeños detalles, pero uno siempre tiene que estar, todo el tiempo tenemos que estar preparados para esto. Otra forma de darnos a conocer son charlas. También, obviamente, depende del área en la que trabajemos. Pueden ser charlas en universidades, charlas en cámaras, charlas en eventos, en congresos. Bueno, mismo webinars también para darnos a conocer. Gratuitas como esta o también pueden ser a veces pagas. Si uno tiene un conocimiento técnico para transmitir, uno puede hacer este encuentro también con el objetivo de que otras personas lo conozcan, ¿no es cierto? En cámaras también es muy útil. A veces vamos a suponer, no sé, un abogado, un contador, en cámaras empresariales, en cámaras o en eventos de emprendedores también. Son distintos lugares, bueno, ni hablar en universidades, quizás en universidades en los últimos años de la carrera, por ahí uno puede aprovechar y dar algún tema específico, pero también da a conocer sus servicios profesionales. Son todas maneras de divulgar nuestros servicios. Y bueno, esto hay que hacerlo como parte de la promoción, no es algo de lo que uno tenga que esperar alguna retribución, por supuesto. Si yo soy una persona de renombre y me pagan por dar charlas, genial, pero yo acá lo estoy utilizando, lo estoy mencionando como una herramienta de promoción. Yo voy a dar una charla de manera gratuita porque lo que busco es que la gente me conozca, ¿no? Y busco potenciales clientes. Y esto, por supuesto, voy a dar una charla donde voy a darle algo que les sea útil a mi auditorio, no le voy a dar información que no les sirva, porque si no tampoco los dos tenemos que ganar, todas las partes tenemos que ganar. Bueno, luego un sitio web. Obviamente están online hoy, como decíamos antes, la búsqueda es súper importante de todo el mundo, todos buscamos. Y tener información en un sitio web, mucho más que las redes sociales. Tener información en un sitio web realmente nos hace diferentes. Un sitio web es mucho más profesional, un sitio web es mucho más atractivo, es mucho más de marca, tiene mi marca, no es que yo estoy metido en una red social. Que no quiere decir que no pueda estar en las redes sociales, ahora viene, pero el sitio web es algo que me da mi personalidad, donde yo puedo construir la imagen de mi marca. Donde puedo mostrar ese diferencial único, donde puedo mostrar contenidos que están relacionados con lo que yo sé, contenidos técnicos, contenidos específicos. Hay que buscar la manera de contarlos, con mucho texto, con poco texto, con video, con audio, hay que buscar la manera y además depende del área, pero está bueno poner contenidos para que también el que lee diga, mira qué interesante, este estudio es mejor que este otro, ¿no? O trabajos anteriores, todas las cosas que tengan que ver con lo visual, donde se puedan mostrar fotos también, mejor. Vías de contacto, que haya muchas vías de contacto alternativas. Contactame por formulario, por mail, por teléfono, por WhatsApp, por mail creo que ya dije. Contactame por donde quieras. O sea, tiene que haber un montón de formas de contacto porque nosotros tenemos que pensar más en el otro que en nosotros mismos. Tenemos que pensar en más por dónde le gusta contactarse al otro que por donde me gusta a mí que me contacten. Después buscamos la manera de encauzarlos hacia la vía de contacto que nos guste a nosotros. Pero lo ideal es ofrecerle todas las maneras de contacto posible. Porque, por ejemplo, una persona que no le gusta llamar por teléfono, pero sí le gusta mandar mail, quizás no me contacta porque yo le pongo el teléfono. Yo quiero que me llamen por teléfono. Entonces pongo solamente el teléfono. Pero a esa persona le gusta, se siente incómoda llamándome por teléfono. Quiere mandarme un mail. Entonces, está bien que yo le ofrezca un mail. Y después en el mail le digo, mejor hablemos por teléfono y lo llevo a mi vía de comunicación si quiero. Pero nosotros tendremos que abrirnos lo más posible y poner todas las opciones posibles que si hay un espacio físico, por supuesto, la dirección física también. Bueno, ¿qué pasa cuando la gente busca en Google? ¿No? Acá me gusta decir esto que es, justamente son frases de Google, ¿no? Google dice, si los usuarios no pueden escribir, es nuestro problema, de Google. Si no saben cómo hacer una consulta, es nuestro problema, de Google. Si los usuarios no saben qué palabra usar, es nuestro problema, de Google. O si no saben hablar el lenguaje, también es nuestro problema, de Google. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Google acá? Nosotros tenemos que solucionarle a la persona la información y la comunicación en función de cómo el otro dice las cosas. No importa, el que nos va a contactar no tiene que tener nuestros conocimientos técnicos. Eso somos nosotros los que tenemos ese conocimiento. No tengo que esperar que me contacte con nombre y apellido del servicio o de la necesidad puntual que tiene. No importa si lo nombra mal. A mí me ha pasado de llamar por teléfono a lugares en donde me digan, no, vos estás diciendo mal. Eso no es así. Yo estoy diciendo mal porque yo no estudié esa carrera. No importa, yo tengo esta necesidad. No importa si yo sé o no cómo se llama. El que tiene que saberlo es el profesional y eso está perfecto.
Lo que sí nosotros como profesionales tenemos que entender es que está bueno hablarles en su idioma y luego traerlos a nuestro mundo porque somos los que nosotros sabemos y nos vamos a asesorar. Entonces, bueno, las búsquedas en Google tenemos que pensar en qué palabras usa, cómo busca. Si busca equivocadamente, no importa cómo busca la gente, busca equivocadamente. Y esto que es always on, que quiere decir siempre encendidos, que es que en Google tenemos que, o en cualquier campaña que nosotros hagamos, lo que tenemos que pensar, en cualquier campaña, perdón, no en Google solamente, sino en nuestra promoción, tiene que estar permanente. En el momento que nosotros dejamos de hacer promoción, bueno, obviamente depende de la trayectoria y demás, pero el momento, perdón, en el que nosotros dejamos de hacer promoción, es muy posible que se nos caigan las consultas, porque esto es así, digamos, es como ponerle combustible al auto. El auto anda mientras le pongo combustible. Bueno, luego viene la parte de las redes sociales, que las redes sociales es absolutamente amplio. Bueno, como todo lo que veníamos hablando antes, pero esto es como hay un mundo de distintos temas. La semana que viene voy a hacer una webinar de redes sociales, así que de paso se los menciono ahora. Al final les cuento, es el viernes también a esta misma hora, al final se los voy a recordar. Pero se puede hablar un montón de redes sociales. La verdad es que es muy diferente, bueno, como todas las herramientas comerciales, son muy diferentes, depende del servicio que brindemos. Pero de distinta manera nos pueden ser de utilidad. Yo creo sí que hay que aprovecharlas, hay que definir objetivos primero, antes de decir, bueno, como todo el mundo está en Instagram, me abro una cuenta de Instagram. No. Primero tenemos que definir cuáles son los objetivos que queremos lograr con estar en redes y elegir aquellas redes sociales que sean más adecuadas para nuestros objetivos. Ahora vamos a ver para qué nos puede servir cada una siendo profesionales. Por eso hay que decidir en cuál estar presente y no hay que mezclarlo con lo personal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una página de Facebook, sobre todo los servicios profesionales, porque nosotros como profesionales nos publicamos con nuestro nombre y apellido, ¿no? La doctora fulana de tal, con nombre y apellido, y es la misma fulana de tal que tiene su Facebook, por ejemplo, personal. Entonces ahí es muy probable que la gente encuentre todo, porque cuando googleamos encontramos de todo. ¿Y qué es lo que me encuentro? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que comunicamos a nivel personal, porque nuestros clientes o nuestros pacientes van a encontrar también esa información. Entonces, no importa, digamos, uno puede comunicar lo que quiera, pero tiene que saber que esa información se mezcla y que quienes son nuestros clientes pueden encontrar información en redes que quizás no nos guste que los clientes vean, porque nosotros a veces estamos pensando que lo ven solamente nuestros amigos, me ven en lo personal y solamente los clientes me ven en lo laboral, y no es así. En redes se mezcla todo y en Google se mezcla todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y acá voy a tratar de decir con una taza de café algunas diferencias que hay entre las distintas redes sociales, ¿no? ¿Qué publicaría yo, por ejemplo, en Twitter si estuviera tomando un café? Una publicación podría ser: un nuevo estudio sobre el café destaca acerca de sus ventajas y desventajas en la nutrición. Este podría ser un tweet relacionado con el café, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Twitter se prioriza lo que es la inmediatez y la noticia, ¿no? Los medios de comunicación, los periodistas, se usa mucho Twitter porque tiene un sentido más de inmediato y un sentido más de noticia, de divulgar información nueva. Entonces, vuelvo un cachito para atrás, por eso si estoy tomando una taza de café o si quiero hablar del café, es probable que tuitee algo como: un nuevo estudio de café destaca acerca de sus ventajas y desventajas de nutrición. ¿Cómo le sirve Twitter? ¿Cómo le puede servir a un profesional? Bueno, para mostrar su saber técnico, ¿sí? Para mostrarse que es un profesional actualizado. Si yo soy un contador, tener una cuenta de Twitter en donde cada vez que sale una reglamentación nueva, la comento, hago un pequeño comentario y es más, puedo decir, véanlo aquí y pongo un link con esa nueva reglamentación que está dentro de mi página web, genial. O un estudio médico, o si soy arquitecto, una novedad en cuanto a la reglamentación, o una novedad en cuanto a las modas, por ejemplo, de lo que se utiliza. En las distintas especialidades puedo comunicar noticias, estudios, pero es donde yo voy a mostrar mi saber técnico y me voy a mostrar de esa manera como un profesional que está actualizado. ¿Qué pasa en cambio con Facebook? En Facebook yo seguramente con la misma taza de café, voy a decir: me gusta el café y lo comparto con mis familiares y amigos. Entonces me voy a poner una foto compartiendo el café con mis familiares y amigos. Porque Facebook es una red mucho más social, realmente en el sentido social, de hacer sociales,
y tiene un sentido más de comunidad, en donde todos compartimos la comida que ponemos, todos compartimos las vacaciones a donde nos vamos, y es toda una cuestión más de comunidad o de nuestros vínculos más, de ser más, en donde somos más sociales, hacemos relaciones más sociales. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene esta red y en lo que le sirve a un profesional? ¿Para qué le serviría tener un Facebook a un profesional? Bueno, para mostrar su parte más de humanidad, para mostrar cercanía, para tener quizás algún foro o algún grupo de apoyo, supongamos, no sé, quizás un médico tener un grupo de pacientes de la patología que atiendo, o un contador, un grupo de contadores, o un grupo de empresas que puedan informarse en mi foro en donde yo les digo las novedades, o un grupo de emprendedores que son todos potenciales clientes, en donde yo le digo cuáles son las novedades. O si soy, por ejemplo, pienso en otra, para no decir siempre los mismos ejemplos, un diseñador gráfico y también yo puedo mostrar cuáles son las últimas novedades en diseño, ¿sí? Entonces las cuento ahí, pero desde un rol un poquito más social. ¿Qué pasa en LinkedIn, otra red social? Bueno, LinkedIn uno comunicaría pensando siempre en la taza de café, diría, soy bueno haciendo y tomando café y tengo toda esta trayectoria con el café. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red profesional en donde uno trata de mostrar su conocimiento técnico y su trayectoria, porque justamente es una red, es como que todos subimos nuestros currículums, pero un poco más, ¿no? Un poco más amplio que solamente subir nuestros currículums. Entonces, ¿para qué le sirve a un profesional? Genial es esto, es para mostrar justamente nuestro perfil profesional, nuestro aval y nuestra trayectoria. A veces no es una red en la que estemos todo el tiempo haciendo promoción. Por ahí no vamos a hacer necesariamente publicidad en LinkedIn, pero que la información esté actualizada ahí hace que yo, cuando necesito que la gente busque información, me encuentre con toda esa información actualizada. Y ahí hay tantos campos en LinkedIn, también podríamos hablar un montón acerca de esta red social, como de todas las anteriores, hay tantos campos para completar, certificados, cámaras a las que pertenezco, documentos o papers o estudios que realicé y los quiero publicar y los quiero divulgar. O sea, realmente hay muchas oportunidades de mostrar ese perfil profesional y ese que en definitiva me dan aval, ¿no? Ese aval o si pertenezco a sociedades científicas que miembro de tal sociedad científica o miembro de tal universidad, profesor de tal universidad. Entonces uno amplía un poco y muestra un poco más su perfil profesional. Bueno, en YouTube que muestro, ahí ya hay cuento, no es más un tutorial, puedo aprovechar y decir, así se hace el café, siempre hablando de la taza de café. ¿Por qué? Porque en YouTube es un lugar en donde podemos, aparte de que sea divertido, que sean videos, aparte del formato, quiero decir, es una red que podemos aprovechar para transmitir nuestro conocimiento, pero con simpleza, por eso tiene más un sentido de tutoriales. No es lo mismo que dar una charla en una universidad, que por supuesto también podríamos subir un video de una charla que dimos y ponerla en un canal de YouTube, por supuesto que también, pero digo, también podemos hacer algo muy sencillo como un tutorial. ¿Cómo lo pueden aprovechar los profesionales? Bueno, justamente para mostrar su saber profesional. Vamos a suponer que hay una nueva normativa para un contador, hay una nueva normativa de la AFIP. Bueno, contar en simples pasos. Algunas cosas quedarán igual, porque no es que uno transmite todo su conocimiento y entonces no me van a llamar, ¿no? Porque también está ese miedo. No, pues si lo digo en YouTube no me van a consultar. Sí, te van a consultar, porque que vos cuentes brevemente los principales puntos destacados de una normativa no hace que no necesiten de todas maneras tu asesoramiento, pero por lo menos vos vas a mostrar tu saber profesional y vas a acercarte a un público que diga, ay, qué fácil me lo explicó, le voy a preguntar un poco más, y ahí es donde se nos van a querer acercar. Por eso puse simpleza. Y respecto de los procesos también nos puede ayudar en otro sentido. A veces el tutorial es para sacar turnos. ¿Cómo hacer para sacar un turno? Bueno, los 3 pasos para agendar un turno con tal. Y hago un pequeño videíto tutorial. Hoy en día es muy fácil hacer videos y los subimos ahí. Entonces, cuando alguien nos pregunta, le mandamos el link. Mira este video. O le pido que cargue sus datos, por algún motivo necesito que mi cliente cargue sus datos o que cargue cierta información, o soy un médico y quiero que me mande estudios y quiero que lo suba a una plataforma, porque vamos a suponer que tengo una plataforma, bueno, le hago un tutorial, 3 pasos, cómo cargarlo, y le simplifico la vida también, mostrándoselo fácil, sencillo, y me simplifico la vida a mí, que en vez de tener que explicar un montón de cosas cada vez, le paso directamente un link o alguien le pasa un link a ese potencial cliente. Así que para eso nos serviría YouTube. Y bueno, nos queda Instagram, en donde podríamos poner mirando el atardecer mientras disfruto de un café arábigo 100% natural.
Esto podría ser una publicación que ponemos en Instagram, en donde queremos mostrar como una cuestión un poco más, justamente, más cálida, más visual. En Instagram, a través de toda esa visual, se transmiten más los sentimientos y también se transmite mucho más, se puede transmitir mucho más la intimidad. Entonces, ahí el profesional, ¿cómo lo puede aprovechar esta red social? Bueno, la puede aprovechar porque le sirve para también que haya calidez. Hay veces que hay algunas situaciones que son muy difíciles, sobre todo pienso en temas relacionados con la salud, pienso en temas relacionados con con la psicología, con la salud mental. O sea, realmente hay algunas cuestiones que son medio delicadas y que en realidad transmitir, o mismo a veces estética, que hay cosas que dan un poco de miedo, digo, estética personal, que por ahí me quiero hacer algún tratamiento, pero no estoy segura. Bueno, esto me puede acercar desde un lugar un poco más cálido, una foto mucho más como entradora o mucho más íntima, vamos a decir. Bueno, nos queda el último punto, que es fidelizar. El último punto es ya habiendo conseguido clientes y ya habiendo, digamos, brindado el servicio. Bueno, hay veces que tenemos un cliente que se nos queda mensualmente, porque, por ejemplo, no sé, soy contador, entonces todos los meses me paga un honorario mensual, y hay veces que brindamos un servicio que es por única vez. Entonces, en los dos casos nosotros tenemos que fidelizar a nuestros clientes. Entonces, acá nosotros pensamos, y me gustaría incorporar el concepto, no estamos pensando en cómo vender más, en definitiva, cómo conseguir más clientes. Y hay distintas maneras de conseguirlos. Arranco por acá para llegar a la fidelización al final, ¿no? ¿Qué son? Uno, conseguir nuevos clientes, gente que no me conocía y es un cliente nuevo, nunca fue cliente mío, es un cliente nuevo. Dos, venderle nuevos servicios a los mismos clientes. No sé, yo, por ejemplo, liquido determinados impuestos para mis clientes, pero no se lo liquido, le sugiero, che, mirá que yo también liquido este otro, te corresponde presentarlo, te lo hago yo, y entonces le ofrezco otro servicio diferente a ese cliente que ya tengo, que es un cliente que ya es un cliente mío. Y también otra opción es venderle servicios más caros a los mismos clientes, ¿sí? A veces es como una opción, un servicio más amplio que incluye más cosas, lo tenemos que pensar. Vieron en la primera parte, cuando yo hablaba de definir, ahí es donde pensamos un poco cuáles son los servicios y cuáles son los productos que vendemos. Entonces se puede vender un servicio que incluya más asesoramiento o más gestión. Esto lo puedes hacer vos, o si querés te lo puedo hacer yo. Si te lo hago yo, te cobro este plus. Entonces ahí es donde le vendemos servicios más caros a los mismos clientes. Entonces tenemos conseguir nuevos clientes, venderles nuevos o distintos servicios a los clientes que ya tengo, o venderles servicios más caros a los clientes que ya tengo. Y ahí aparece el concepto entonces, porque bueno, ¿cuál elijo para vender? Todos, ¿no? Todo sería genial. Pero ahí aparece el concepto que tiene que ver con el costo de adquisición. ¿Cuánto me cuesta ganarme un nuevo cliente? A veces me conviene venderle más servicios o venderle mejores, en el sentido de más caros o más rentables, servicios a los clientes que ya tengo. Porque el costo de ganarme un cliente nuevo termina siendo más caro. En realidad siempre vamos a tener una combinación de las tres cosas, vamos a aumentar nuestras ventas de las tres maneras, pero siempre es como lo más común que uno piense en ganarse clientes nuevos. Y a veces tengo que también poner un poco de foco en los clientes que ya tengo. Y ahí es donde aparece el concepto de fidelizar, que tiene que ver con que el cliente me vuelva a comprar, o que me quiera comprar siempre a mí, o que me quiera comprar más cosas a mí, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver con las relaciones. Básicamente son las relaciones públicas, o las relaciones en general y el mantenimiento. Ahora particularmente, esta webinar no era relacionada con la pandemia puntualmente, pero la realidad es que es un momento de coyuntura que nos atraviesa y que yo pienso que esto más que nunca lo tenemos que hacer. Hay muchos profesionales o empresas incluso que me dicen, no, pues me bajaron los clientes, pero bueno, tenés que seguir en contacto con esos clientes, no importa que ahora no te estén comprando. No puedes desaparecer 4 meses y aparecer dentro de 4 meses cuando ahora sí te vuelve a comprar. En realidad, en el medio tenemos que tratar de mantenernos en contacto. Entonces pensamos en, obviamente, llamarlos por teléfono para ver cómo andan. Si es un cliente, y vuelvo, no lo digo solamente por la pandemia, en cualquier momento llamo a los clientes a los que les brindé un servicio hace 2 meses o el año pasado.
y le pregunto cómo andás, cómo te fue, al final qué pasó con este servicio que te brindé, cómo siguió, bueno, nada más quería saber cómo andabas, si necesitas algo, acordate que estoy, o sea, es un recontacto que es algo muy sencillo y la manera de hacerlo, para hacerlo, porque uno se olvida o pasa el tiempo y no lo hace, la manera de hacerlo es planificarlo. Decir, bueno, un día al mes, una mañana al mes, 2 horas de una mañana el último jueves de cada mes o el último viernes de cada mes y me lo agendo, las voy a dedicar a hacer un llamado a mi base de clientes o a mi base de contactos para mantenernos en contacto con ellos. Invitarlos a un café, vamos a tomar un café, vamos a tomar algo, charlemos en qué andás, así me contás qué estás haciendo. Bueno, distintas maneras de contactarnos, ¿no es cierto? Mandarles un mensaje. Ahora en pandemia, bueno, obviamente ese café será virtual, pero también lo podemos hacer. Che, charlemos un ratito porque no nos encontramos, en qué andás, ¿sí? Eso es muy relevante en mantener nuestra comunicación con nuestros clientes o con nuestra base de clientes o de contactos. Y lo de WhatsApp y lo del café lo metí acá porque también es una red social, pero lo puse al final porque tiene más que ver con la parte de la fidelización. Bueno, un mensajito, ¿no? Hola, tomamos un café la semana que viene, también con el mismo criterio de hablar siempre de la taza de café. WhatsApp es una red que nos brinda la posibilidad de tener un vínculo personal, ¿sí? Es un vínculo personal. Y yo acá diría que no tenemos que renegar de WhatsApp. La verdad es que es un espacio para las relaciones públicas y un espacio para cerrar ventas. A veces uno reniega y dice, no, me escriben y que me ponen en los grupos. Yo feliz de estar en todos los grupos. ¿Por qué? Porque en realidad esa es la manera de mantenerte en contacto con la gente. Obviamente, después uno no puede, no contesta y después dice, bueno, no pude, no lo vi, no importa, no pasa nada, al otro no le va a molestar. Pero sí, digo, en lugar de por ahí renegar un poco de la red, aprovecharla. Como un profesional puede aprovechar WhatsApp, bueno, justamente para las relaciones públicas y para cerrar ventas. También es un espacio en donde finalmente, si yo quiero que alguien me contacte, y que me contacte, por ejemplo, porque puse el teléfono en la página web, porque lo puse en las redes sociales, o mismo porque me mandó un mail, pero yo quiero que me contacte por teléfono porque me resulta más fácil, desde el mail lo voy a derivar a mi teléfono. Entonces, si hago eso, tengo que estar disponible del otro lado. Si es un horario en el que no puedo, debo contestar. En este momento no puedo, hablamos a tal hora, pero digo, no renegar porque realmente es una herramienta donde vamos a poder cerrar ventas, es una herramienta que nos sirve como herramienta comercial y por supuesto para hacer relaciones y para vincularnos. Digo, estoy hablando siempre de lo laboral, por supuesto, ¿no? Obviamente, las relaciones personales también, pero digo, haciendo foco en por qué le puede sacar buen provecho un profesional al WhatsApp, bueno, es un espacio para las relaciones públicas y para cerrar las ventas. Bueno, hasta acá llegaba mi presentación. Si ustedes quieren y tienen preguntas, las podemos ver ahora y las podemos responder. Así que voy a dar algún minuto por si alguien quiere hacer preguntas y mientras les muestro un video de nuestra agencia. Bueno, acá estoy por si queda alguna pregunta. Algunas me las mandaron acá por WhatsApp, así que contesto también esas que me llegan por esa vía. Bueno, me preguntan si yo veo que estos servicios o este tipo de acciones, creo que nombré varios ejemplos, pero no importa, lo recalco, si estos servicios pueden ser, digamos, estas herramientas, mejor dicho, pueden ser utilizadas por un psicólogo. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo traté de poner ejemplos durante la charla de diferentes áreas profesionales. La verdad es que la clave justamente es diferenciar o usar estas herramientas específicamente para nuestro caso.
Y todos los casos pueden ser diferentes, depende de por supuesto, de nuestra área profesional. Entonces, bueno, un psicólogo quizás tendrá que buscar cómo diferenciarse, a lo mejor desde, no sé, si atiende distintas, no quiero decir palabras y que me reten después, pero, no sé, patologías, o, por ejemplo, puede dar charlas en distintas universidades y posicionarse como, no sé, familia, parejas, adolescentes, digamos, distintas temas, ya sea por el público al que apuntan o por distintas temáticas, si es que se especializan, o si son generalistas, no sé si se llama de esa manera en la especialidad. Y entonces mostrar por todas estas herramientas distintos conocimientos, quizás distintos estudios o maneras o distintos abordajes, si hubiera distintos abordajes para una misma problemática, que supongo que lo sabrá, ¿sí? Entonces, ¿se pueden utilizar estas herramientas? Sí, definitivamente. En todos los casos me parece que hay que tener mucho cuidado. A veces uno, porque justamente desde lo social las usamos así, o porque las redes sociales son un espacio muchas veces de descarga, de gente enojada con las empresas, entonces aprovecha para quejarse y decir malas palabras, o enojadas ni hablar, es un espacio de descarga política. Entonces, a veces, o para las empresas, la manera en la que venden y la manera en la que promocionan, a veces se banaliza, y entonces eso hace que ciertas especialidades o ciertos profesionales se retraigan un poco, porque no voy a tener una página de Facebook, yo que soy, no sé, médico, ¿no? Y sin embargo, depende de la manera en la que la utilicemos, depende de que lo tenemos que hacer seriamente, lo tenemos que hacer prolijo, realmente tenemos que ponerle un objetivo, como yo decía antes. Creo que todas las herramientas, siempre que le pongamos un objetivo detrás y que la armemos en función de ese objetivo, que todas las herramientas pueden ser bien utilizadas y que de todas les podemos sacar provecho. En algunos casos es solo para mostrar, por ejemplo, el conocimiento. Quizás no me van a contactar porque tengo, por ejemplo, un grupo de Facebook, quizás, o quizás sí. O quizás no me van a contactar porque tengo un Instagram, quizás sí. Pero no importa que no me contacten. Si mi objetivo es mostrar, por ejemplo, estética, porque quiero mostrar qué tan buenos están mis diseños, bueno, entonces no espero que me contacten por esa vía, pero sí me posiciono como, este es mi estilo, este es el estilo, estos son mis trabajos, esta es mi manera de trabajar. Tengo que ver de qué manera muestro ese portfolio, por supuesto, pero son distintas maneras de utilizar las distintas herramientas. Sí o sí, insisto, primero hay que poner un objetivo. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta más. Perdón, pero yo hago todo, leo el chat al mismo tiempo que otra pregunta. Bueno, una pregunta súper interesante esta. Yo no tengo tiempo para las redes, ¿cómo puedo hacer? Bueno, a ver, hay dos opciones. Una es hacerse el tiempo sí o sí, porque esa es la manera de comunicar, porque si uno no se promociona, no nos pueden contactar. ¿Cómo hago para tener más clientes? Recuerden que estamos en una charla donde el objetivo era cómo darnos más a conocer y cómo hacer para vender más, en definitiva. De hecho, muchos de ustedes en los formularios, obviamente leí todas las inscripciones, todas las expectativas, que era una de las preguntas que les hacíamos, y todos decían cosas parecidas a tener más clientes, o me bajaron las ventas, o cómo hago para conseguir más clientes. Bueno, nos tenemos que dar a conocer de alguna manera. Entonces, una es dedicarle tiempo. Nosotros, hacerlo sí o sí. Y la otra, por supuesto, es contratar a alguien que lo haga. Esa es otra opción. O sea, uno puede contratar a una persona o puede contratar a una agencia. Es clave saber lo que le tenemos que pedir. Eso sí. Entonces, nosotros, por esto en esta charla decíamos, primero hay que pensar cuál es nuestro producto. Probablemente e idealmente lo pensamos de manera conjunta. Si contratamos a una persona que sabe el tema, lo podemos pensar en conjunto, digamos, lo trabajamos de manera conjunta. Pero si nosotros ya tenemos decidido cuáles son nuestros servicios que queremos ofrecer o que queremos promocionar, de todas maneras está bueno contratar a una persona que lo haga y que se ocupe. Y que se ocupe de verdad, que nosotros le hagamos seguimiento, que sepamos cuáles son los resultados que da, que veamos qué es lo que se publica, porque va a publicar con nuestro nombre y apellido, ¿no? Entonces, quizás tengamos que pedirle mensualmente que nos muestre un cronograma, cuáles son los contenidos que se van a publicar, sugerirle, mira, fíjate de sacar contenidos de acá y de acá, ¿sí? Pero es interesante. La verdad es que, digo, es una muy buena pregunta porque nos pasa un montón que la gente dice, bueno, pero yo no tengo tiempo para dedicarle. Y bueno, eso es una manera de promoción. Si no tenés tiempo para dedicarle, no lo estás promocionando. O le haces tiempo o contratás a alguien que lo pueda hacer. Otra súper interesante. La gente se queja por las redes y me hace quedar mal. Bueno,
A ver, ¿qué pasa con el tema de quejarse por las redes? Vamos a suponer que nosotros elegimos no estar presente en las redes porque la gente se queja. Es una opción. Podemos decir, bueno, yo no quiero abrirme un Facebook porque la gente se me va a quejar. Bueno, la mala noticia que tengo para decirles es que la gente se va a quejar igual. Lo que va a hacer es que no se va a quejar en nuestra página, pero se va a quejar igual. Si hay alguien que si quiere hablar mal de mí y me quiere escrachar, me va a escrachar donde me quiera escrachar. Si hay alguien que está disconforme con un servicio que le brindé, lo va a decir igual. Internet existe igual, está lleno de foros, de lugares de quejas, de otras páginas, de lugares de mi especialidad. Está por todos lados, se puede quejar y me puede escrachar. Con lo cual, en realidad pensar en que no voy a tener redes sociales o no voy a tener una página web o no voy a abrir un foro o un blog con comentarios porque la gente me va a hacer quedar mal, es peor, porque la gente lo va a hacer igual. En cambio, si la gente lo va a hacer igual, pero yo le doy el espacio, tengo posibilidad de positivizar, nosotros decimos, positivizar ese comentario. Podemos responder, podemos acercar, obviamente no es un espacio para pelear, ¿no? Es un espacio para positivizar, y esto es responder, porque además tenemos que pensar en que cuando respondemos para que los demás que leen vean cómo respondimos. No solo queremos que el que está enojado deje de estarlo, también queremos que los demás lean lo que le contestamos. Entonces, bueno, ahora que escuchó las 2 campanas o que leyó las 2 campanas, el que está leyendo, puede hacerse su propia idea y muchas veces, esto también hay muchos ejemplos, pero muchas veces termina quedando aún mejor la empresa que resolvió un problema que la empresa que nunca contesta nada. La empresa que resolvió un problema es una empresa que queda todavía mejor parada. ¿Cómo hago una fidelización para comenzar un comercio desde cero? ¿Cómo consigo clientes? Bueno, son varias preguntas en una de esas. La fidelización en realidad viene después, pero para comenzar un comercio desde cero hay que arrancar desde el punto 1, que tiene que ver con qué es lo que me hace único. Si es un comercio de algún tema que ya tenemos definido, genial, pensamos en qué es lo que nos hace únicos. Siempre la pregunta a responder es, ¿por qué me elegiría a mí en lugar de elegir a un competidor? Y ahí tenemos que encontrar algo único, porque si no tengo respuesta a eso, si no la tengo yo, ¿por qué el cliente va a elegirnos, digamos, ¿no? Entonces eso es lo primero que tenemos que responder. Puede pasar que no tengamos definido cuál es el comercio o cuál es el negocio que queremos hacer. En ese caso, obviamente, estamos un paso antes, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, yo sugeriría siempre arrancar dentro de las ideas que tenemos, arrancar por donde nos gusta más, donde nos sentimos más cómodos, porque una vez que elegimos un emprendimiento, un trabajo, un comercio, es algo que vamos a hacer siempre, entonces está bueno que nos guste para disfrutarlo. Y una vez que elegimos algo que nos guste y que vamos a disfrutar, también saber que es algo que se necesita, porque quizás las habilidades que yo tengo y que me gusta, nadie las va a comprar. Entonces tenemos que hacer coincidir que sea algo que yo sé hacer, que me guste y que el otro necesita. Y dentro de eso, bueno, ahí una vez elegido, obviamente, definir primero qué es lo que me hace único es lo primordial. Definir qué es lo que me hace único es lo primordial. Los nombres genéricos de las profesiones no hacen que nos compren. Si yo soy, de nuevo, abogado, contador, arquitecto, diseñador de modas, cualquier profesión que podamos mencionar, eso no nos va a traer más clientes. Eso nos define como genéricamente, pero no nos va a traer más clientes. Más clientes nos va a traer cuando nosotros definimos qué es lo que nos hace únicos. Definido eso, todas las promociones, todo lo que venga de comunicación o de promoción, decanta de esa definición, porque dependiendo de cómo me quiero posicionar, se dice, o qué imagen quiero transmitir, es la promoción que voy a hacer. Bueno, a ver si tengo varias preguntas más, un montón, tengo algunas acá en el chat, perdón, pero son muchas, no sé si vamos a llegar a contestarlas todas. Yo me voy a ocupar de contestarlas todas, aunque no sea ahora en este momento en la webinar. Hola, soy Cristian. ¿Hay alguna herramienta nueva que sea trending topic hoy en día que supere el mail marketing? Bueno, el email marketing, está buena esta pregunta, porque el email marketing está un poco bastardeado, como que en realidad no sirve. Y el email marketing, que para los demás que están escuchando, por si no saben lo que es simplemente mandar mails a una base que yo tenga. Puede ser base de clientes, puede ser una base de potenciales clientes, digamos, mandar mails con una promoción.
La verdad es que sigue teniendo muy buenos resultados. Si bien hay otras herramientas, el email marketing sigue teniendo buenos resultados. Y hay algunas estadísticas que yo no tengo en este momento el dato preciso para decirles, pero sí existen, y se las podría buscar y compartir. Hay algunas estadísticas que ahora, particularmente en la cuarentena, subió más aún la efectividad del email marketing. No solo el email marketing. Otra herramienta que parece vieja y que todavía sigue siendo muy útil es mandar mensajes de texto, de SMS. Es re viejo, pero ¿por qué? Porque en realidad depende del público al que yo me dirijo. De todas maneras, hay otras herramientas, por supuesto, novedosas. La que yo diría que seguro es súper novedosa, que parece muy obvia, pero que realmente funciona, es el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta que hoy funciona para vender muchísimo, muchísimo. Hoy se vende muchísimo por WhatsApp, uno puede hacer un montón de promoción en todos lados, pero la venta se cierra por WhatsApp. Y el cliente que me conoce y tiene mi WhatsApp me contacta por ahí. Ahí tenemos que ser nosotros hábiles en mantener nuestra presencia por WhatsApp o mantener nuestra comunicación sin ser pesados, ¿no? Es como un poco y un poco. Y después algo novedoso que no podría decir hoy que está generando ventas, pero digo, pensando si uno quiere marcar como un poquito más de novedad, podría como volar un poco con la imaginación e irse a TikTok, ¿no? Me imagino en hacer videitos con humor y algo por ahí más estético, iría un poquito más por ese lado. No sé, un fotógrafo, por ejemplo, me parece genial usar la herramienta TikTok. Cristian, que vos me preguntabas acá, no sé cuál es tu especialidad concretamente, pero estas que te menciono, y bueno, si fuera alguna relacionada por ahí con algo estético, TikTok estaría bien también. Excelentes datos, bueno, muchas gracias. Bueno, hay comentarios que bueno. Hola, buenas noches. Yo tengo problemas con un cliente que no les gusta pagar. ¿Cómo hago? Bueno, no nos gusta pagar. Ojo, que en general, cuidado con esto que voy a decir, pero bueno, en general que no nos guste pagar tiene que ver con que no estamos del todo contentos con lo que recibimos. Puede ser. A veces simplemente cuesta porque cuesta, pero cuando uno realmente siente, esto es el pago y el producto es una balanza, ¿no? Si yo le cobro más que lo que le doy, o sea, si pesa más lo que le cobro que lo que yo le estoy dando a cambio, le va a costar pagarme. Yo lo que tengo que lograr es que esa balanza esté como mínimo equilibrada. También podría darle más de lo que le cobro, pero en ese caso quiere decir que probablemente el cliente estaría dispuesto a pagarme todavía más. Eso es lo que decimos, digamos, desde la teoría. Después hay que ver cada caso particular y cómo se hace también la gestión de ventas, cómo se hace la gestión de cobranzas. La verdad que en el tema pagos también podemos hablar muchísimo, pero como muy teórico y muy por arriba, la verdad es que sí es cierto que esto funciona de esa manera, funciona como una balanza. Uno paga más por lo que valora más, pero por lo que valora de verdad más, por lo que uno siente. A veces el valor también nosotros lo tenemos que decir, nosotros lo tenemos que transmitir cuál es el valor. Mira, este es el servicio que te brindé, hice todo esto, porque también es cierto que a veces el cliente no ve todo el servicio, todo el trabajo que hubo detrás y piensa que es fácil. Y hay cosas que realmente son muy difíciles, que llevan mucho trabajo y que no es lo mismo que lo estemos haciendo nosotros que el cliente lo haga solo. Entonces, él piensa que es fácil, pero quizás realmente nosotros tenemos que mostrar que no es tan fácil. Siempre tenemos que mostrar que el valor que le damos a cambio tenemos que hacer sentir que el valor que le damos a cambio es más que lo que terminó pagando. Bueno, tengo muchas más preguntas, un montón. Estoy re contenta, pero la verdad es que no tengo tiempo de contestarlas ahora porque así, digamos, damos por terminada la webinar, pero sí me voy a ocupar de contestar todas las preguntas. A ver, bueno, alguien ya me está aplicando uno de mis consejos, me lo está aplicando por WhatsApp y me parece muy divertido. Bueno, yo espero realmente que les haya gustado y que les haya servido o que les dispare ideas o que los inspire. Les cuento que la semana que viene, como les había dicho antes, vamos a hacer una webinar que se llama Resultados en redes sociales y la idea ahí es ver específicamente un poco de cada una de las redes y cómo podemos hacer para obtener resultados. Y bueno, eso es todo. Yo les agradezco mucho que hayan estado al otro lado. Espero que se hayan podido tomar un Campari o algo un poco más rico, porque hoy viernes a las 7:15 es la hora de esa, es la hora como del after. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Y sí les voy a hacer llegar a todos una pequeña encuesta que me gustaría si la responden, porque a nosotros nos sirve para ir haciendo las próximas webinars mejores o incluso incluir temas que a ustedes les interese. Todos los que quieran la presentación que mostré,
por supuesto también me contactan, me la piden y ahí estaremos. Así que bueno, muchas gracias, lo de la webinar ya se los conté, así que cerramos acá. Gracias, hasta luego, hasta la próxima. Adiós.